Es muy común tachar a los cristianos de intolerantes. Se dice que hacen discursos de odio y que promueven violencia contra poblaciones que son distintas a las de ellos. De hecho, diría que hasta muchas veces los cristianos creen que su propio mensaje es un mensaje de odio e intolerancia hacia otras poblaciones. Esta perspectiva que tienen muchas personas se hizo más notoria debido a un suceso que recientemente sacudió todo el mundo. Y me refiero al asesinato de Charlie Kirk. Por mi parte, yo hice un posteo que francamente me pareció que debía ser incontroversial para cualquier persona, independientemente de su posición, porque pensaba que toda persona sensible, racional, iba a estar de acuerdo, ¿verdad? Porque este post iba dirigido a la falta que yo veo en nuestra cultura de saber estar de acuerdo en estar en desacuerdo, en saber convivir con alguien que piense distinto a nosotros. Y nuevamente, una cultura que practica la tolerancia y que eso es como el valor fundamental, eso debería ser algo básico. El post que yo puse fue una foto de Charlie durante este evento, con un post de J.K. Rowling que decía, entre otras cosas, que si crees que la libertad de expresión es para ti, pero no para tus oponentes políticos, eres un antiliberal. Y también decía que si crees que los opositores políticos deben ser castigados con violencia o con la muerte, eres un terrorista. Ahora, cuando yo publiqué esto, me sorprendió grandemente ver que muchas de las respuestas que recibí a este post eran que Charlie estaba lleno de discursos de odio, especialmente contra las poblaciones LGBTQ, y que él sembró violencia mediante sus discursos y que su asesinato fue nada más una consecuencia natural de su propio comportamiento, de sus propios discursos. Ahora, lo que yo no quiero que pierdas de vista es que esto es todavía más grande que el asesinato de Charlie Kirk, por más grande que eso fue. Y es que el sentimiento de muchas personas hacia los cristianos y hacia el mensaje que predicamos es precisamente ese mismo. Esto es lo que está en la mente de muchas personas cuando escuchan a cristianos hablar del evangelio. Eso es lo que está en el subconsciente de muchas personas al escuchar algo relacionado con el cristianismo. Y por eso vamos a empezar a desmenuzar estas ideas a profundidad, ya que como hemos visto, las ideas tienen consecuencias y las malas ideas tienen víctimas. Así que presta atención a esto porque te adelanto que verás una tendencia muy clara, que estos términos que se utilizan son tan ambiguos que terminan borrando la diferencia entre cosas que no son iguales y que deberían mantenerse separadas. Ahora, después de este análisis que vamos a hacer, tengo un mensaje especial para los miembros de la comunidad LGBTQ que nos están viendo y también para los cristianos que están viendo este video. Pero primero, respondamos algunas preguntas fundamentales para ver si los cristianos efectivamente promovemos la violencia en contra de las personas LGBTQ. Así que empecemos por esto básico. ¿Son los cristianos homofóbicos? Y mi respuesta es, depende. No porque yo crea que en verdad los cristianos son homofóbicos, sino porque depende del significado de la palabra homofobia. Y es que podemos hablar de por lo menos 3 significados. El primero, que tienen miedo a alguien que se identifique como homosexual. El segundo es que odia a alguien que se identifique como homosexual. Y el tercero es que está en desacuerdo con la práctica de la homosexualidad. Ahora, veamos la primera opción, que tienen miedo. Este es de hecho el significado original de la frase, aunque ciertamente ya no se usa así. Pero además esto no es tan relevante porque la acusación realmente no es que los cristianos le tienen miedo a los homosexuales. Así que pasemos a la segunda, que el cristiano odia a el homosexual. Ahora, este es el significado que normalmente se tiene en mente por la persona que dice que los cristianos son homofóbicos, especialmente cuando esas personas no son cristianas. Y lo que se está diciendo es que efectivamente el cristiano tiene un odio hacia el homosexual. Ahora, lamentablemente no podría decir que no hay personas que se hagan llamar cristianos que realmente están actuando en contra de las enseñanzas de Jesús. Por un lado, los propios cristianos no siempre representan bien a Jesús. Y por otro lado también hay personas que afirman ser cristianos, pero solamente lo son de la boca para afuera, porque en realidad solamente se están siguiendo a sí mismos. Ahora, también es cierto que si vamos a ser coherentes, podemos decir que bajo esta misma definición hay personas que son cristianofóbicas porque realmente tienen un odio hacia los cristianos y que no los pueden tolerar.
Pero sigamos porque hay cosas más importantes en esta discusión. Pasemos a la tercera opción para el término, y es que muchos cristianos son llamados homofóbicos al simplemente expresar que están en desacuerdo con la práctica de la homosexualidad, aunque no odien o incluso amen y busquen lo mejor para las personas que se identifican como homosexuales. Y lo más importante es que yo puedo afirmar con confianza que la mayoría de cristianos caen en esta categoría. Y es cierto, y es innegable, ¿verdad? Hay personas que dicen ser cristianas y terminan haciendo lo que quieren, o hay personas que como parte de su proceso con Jesús deben entender que Él ama a todas las personas por igual, inclusive a ellos mismos. Pero me animo a decir con confianza nuevamente que la gran vasta mayoría de cristianos son llamados homofóbicos a pesar de que no le tienen miedo, a pesar de que no los odien, sino porque simplemente están en desacuerdo con la práctica de la homosexualidad. Ahora, sígueme la corriente por un momento por acá, porque mira qué curioso esto. La mayoría de cristianos están en desacuerdo con la homosexualidad, pero la afirmación de la cultura es que los cristianos odian a los homosexuales. ¿Cómo es esto así? ¿Verdad? ¿Ves cómo la palabra homofóbico es tan ambigua que se termina borrando la diferencia entre cosas que no son iguales y que deberían mantenerse separadas? Estas dos cosas son muy diferentes. Una cosa es odiar a alguien y otra cosa es simplemente estar en desacuerdo con lo que hace una persona. Ahora, ¿por qué se confunde todo esto? Primero está la idea en nuestra cultura de que amar significa aprobación. Y como el cristiano está en desacuerdo, aunque no odia a la persona, se concluye que efectivamente la está odiando. Pero mira lo irónico de esto. Si la queja de la cultura es que el cristiano no ama al homosexual porque está en desacuerdo con él, solo podemos concluir que la cultura no ama al cristiano y que comete el mismo crimen que el cristiano al no amar al cristiano. Eso es solo una cuestión de coherencia. Nuestra cultura le reclama al cristiano que no está de acuerdo con la homosexualidad, pero al hacerlo, la cultura no está quedando de acuerdo con el cristiano. Si somos coherentes, la cultura está haciendo exactamente lo mismo que le critica al cristiano. Irónicamente, quienes acusan al cristianismo de imponer su moral, muchas veces terminan queriendo imponer la suya. La cultura actual efectivamente se ha vuelto una religión sin perdón, pero sí con sus propios dogmas, vacas sagradas y nuevas herejías imperdonables. Ahora, no quiero que pierdas de vista otra implicación de esto, y es que si es cierto que el mero hecho de estar en desacuerdo con una persona es igual a odiarla, entonces cualquier debate, cualquier intercambio de ideas, cualquier discusión, en realidad es una muestra de odio. Porque necesariamente implica el odio hacia las otras personas porque se está en desacuerdo. Así como si tú estás en desacuerdo con eso que yo estoy diciendo, significaría bajo esa lógica que tú me estás odiando. Esa es una postura que intenta silenciar a las demás, que intenta eliminar a las demás por la coerción, por la fuerza y no por la validez de sus ideas. Sin embargo, en verdad el amor no es igual al afirmar a una persona. El amor también implica un compromiso por el bienestar de esa persona. Si yo te amo, por ejemplo, quiero que verdaderamente estés bien. E implica también el amor, la verdad, porque no es amoroso engañar a alguien. Cuando ya tenemos esto claro, entonces el tema pasa de usted tiene que afirmarme porque si no me odia. El tema pasa de eso a vamos entonces a buscar la verdad sobre cuál es la mejor forma de vivir porque usted me ama. El cristianismo, el verdadero cristianismo, no rechaza personas, sino que rechaza acciones e ideas que finalmente nos separan de Dios. Ahora pasemos a la otra idea. En un tiempo donde se dice que todas las verdades son relativas, es más importante que nunca saber cómo estudiar correctamente la Biblia y defender la fe con claridad. Por eso creé un minicurso gratuito con herramientas prácticas para leer y entender la palabra de Dios, de manera que pueda responder con sabiduría ante los desafíos de hoy en día. Ingresá a diegofalles.com/curso y descubrí cómo fortalecer tu fe con una base verdaderamente sólida. ¿Es cierto que los cristianos predican un discurso de odio hacia las personas LGBTQ? Veamos qué pasa cuando un cristiano predica el evangelio, sí, las buenas noticias de Jesús. Y es que nuevamente tenemos dos definiciones de un discurso de odio. La primera es que es un mensaje que utiliza un lenguaje ofensivo y discriminatorio contra un grupo de personas. Y la segunda es un mensaje que sea percibido como negativo o crítico hacia un grupo de personas, a pesar de que no llame a la violencia, de que no sea discriminatorio
y que sea parte de un debate normal de ideas. Nuevamente, tenemos un término tan ambiguo y amplio que termina borrando diferencias entre cosas que no son iguales y que deberían mantenerse separadas. En este caso, incluye mensajes que pueden o no efectivamente ser violentos o discriminatorios, pero solamente que si alguien los percibe negativamente, ya se considera un discurso de odio y violencia. Pero mira nuevamente también el peligro de todo esto. Como ya lamentablemente lo hemos visto, alguien puede estar dando mensajes, incluso puede estar invitando a otras personas que piensan distinto a él a tener un intercambio de ideas. Incluso esta persona puede que no sea en su mensaje, en lo que la persona dice, discriminatoria y puede ser que no llame a la violencia contra otro grupo, pero aún así eso se puede catalogar como un discurso de odio y se puede justificar la violencia contra esa persona como si efectivamente ella estuviera haciendo actos violentos. ¿Ves cómo pasamos de un discurso que no es violento a afirmar que como ese discurso se percibe de forma negativa, entonces se dice que el discurso es violento y por eso se justifica no ni siquiera un discurso violento de vuelta, sino literalmente violencia en contra de esa persona? Si llamas cualquier discurso con el que no estás de acuerdo un discurso de odio, sencillamente estás deteniendo el debate, la comunicación, estás polarizando la sociedad y justificando la violencia. Y más allá de todo esto, mi conclusión es que en distintos niveles sabemos que el cristianismo no es una religión violenta. De hecho, yo veo que en algunas cosas, más bien por miedo a no ser ofensivos, por miedo a que no se vaya a malinterpretar muchas veces, los cristianos nos quedamos callados y terminamos cediendo terreno que no deberíamos. Pero bueno, ese es otro tema. Pero la sociedad, en términos generales, sabe que el cristianismo no es una religión violenta, sino porque existen tantas burlas sobre el cristianismo en nuestra sociedad y no hacia otras religiones. Porque hay tantas representaciones heréticas, obscenas y burlistas hacia el cristianismo y no hacia otras religiones. Y es porque la cultura sabe que la enseñanza cristiana habla de perdonar. Jesús mismo dijo que perdónalos porque no saben lo que ellos hacen. Tomemos el ejemplo sencillo del Islam. La gente no hace tanto esas burlas del Islam porque saben que los musulmanes no lo van a tolerar de la misma forma. Pregúntenle en el periódico Charlie Hebdo de los ataques después de haber publicado caricaturas obscenas de Mahoma. Esto también es cierto desde el punto de vista legal. Los países donde legislación favorable a estos grupos avanza más es precisamente en países históricamente cristianos. No es en países musulmanes u orientales, donde en muchos casos incluso hay hasta penas severas por estos actos. Pero francamente, para ver si el cristianismo odia a las personas LGBTQ, solo basta ver lo que dicen personas que fueron LGBTQ y que ahora son cristianas. Por ejemplo, tenemos el caso de Rosaria Butterfield. Ella era lesbiana, feminista, profesora de estudio de la mujer, y ahora ella dice que Dios nos llama a amar tanto a los demás que no deseemos para ellos nada que pueda separarlos de Dios. Tenemos también el caso de Christopher Yuan, quien era gay y un profesor en la universidad, y ahora pasa enseñando sobre lo que significa vivir con una sexualidad santa, lo que verdaderamente dice la Biblia al respecto. Y él dice, me di cuenta de que había puesto mi identidad en el lugar equivocado. El mundo nos dice a quienes sentimos atracción por personas del mismo sexo que nuestra sexualidad es la esencia de quienes somos. Pero la palabra de Dios pinta un panorama muy diferente. Mi identidad no es gay, ni ex gay, ni siquiera heterosexual. Mi verdadera identidad está solo en Jesucristo. Y en otro lado también él dice que Jesucristo es nuestro destino. Él es nuestra meta final. Es por esta realidad que vivo y es por esta realidad que estoy dispuesto a morir. Tenemos el caso también de Jackie Hill Perry. Ella es una rapera y autora y antes era lesbiana. Y ella dice, prediquemos todas las noticias que son buenas por una buena razón. Porque proclama al mundo que Jesús ha venido para que todos los pecadores, tanto los que se sienten atraídos por personas del mismo sexo como los que se sienten atraídos por personas del sexo opuesto, puedan ser perdonados de sus pecados para amar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Tenemos también el caso de Sam Albury, quien era homosexual y ahora es un pastor y apologista británico. Y él dice, Dios me conoce más que yo mismo. Dios me ama más que yo mismo. Dios está más comprometido con mi alegría última que yo mismo.
y que por eso puedo confiar en Él. Ahora, quizás escuches estas citas y veas que el mensaje cristiano es diferente al que habías imaginado. Y esto me lleva directo al mensaje que tenía para las personas LGBTQ. Primero, no te dejes llevar por lo que la gente dice de los cristianos. Tómate el tiempo de escucharnos a los que predican de una forma correcta el cristianismo. Ve a la fuente directa y no a las repeticiones que pueden cambiar el mensaje o a malas representaciones de lo que Jesús efectivamente estaba diciendo. Busca fuentes cristianas confiables y escucha su mensaje. Si no por otra cosa, para escuchar qué tiene que decir Jesús, el ser humano más influyente de toda la historia de la humanidad, y el cristianismo, la fuerza que ha moldeado nuestra civilización moderna. Te puedo decir claramente que Dios te ama y las buenas noticias del Evangelio están para ti. Y sí, son buenas noticias porque nos dicen que nos habíamos separado de Dios y de todas las cosas buenas que Él nos da, pero que producto de su amor, que fue efectivo incluso en nuestro peor momento, Dios nos ofrece un camino para reconciliarnos con Él, para el perdón de nuestros pecados y para recibir una nueva identidad de hijos de Dios y ser bienvenidos de vuelta en su familia. Este tema de la identidad no es menor, porque muchas veces la cultura nos dice que nuestra identidad está efectivamente en nuestra sexualidad y que nuestra sexualidad define quiénes somos. Las buenas noticias del Evangelio es que recibimos una nueva identidad que no cambia y que está fundamentada en Jesús y en lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Las buenas noticias que están para los heterosexuales son las mismas buenas noticias que están para todas las demás orientaciones sexuales. Eso es lo que nos dice Pablo en uno de los versículos que supuestamente está en contra de los homosexuales. 1 Corintios 9:10 dice: ¿no se dan cuenta de que los que lo hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a los ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Ahora, lo que pasa lamentablemente con este versículo es que la gente se olvida que en la enorme lista que Pablo menciona, todos estamos incluidos. Todos hemos sido idólatras al preferir otras cosas antes que a Dios. Todos hemos insultado y podría seguir. Pero todo se resume en que todos hemos hecho lo malo. Por eso todos estamos en el mismo barco y ocupamos las buenas noticias de Jesús. Sin embargo, Pablo no termina ahí. El versículo 11 dice: algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto quiere decir que al aceptar el sacrificio de Jesús, recibes una nueva identidad y eres hecho justo delante de Dios. Y esa es la buena noticia, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, que tu verdadero bienestar está en las enseñanzas de Jesús, en confiar en un Dios infinitamente más sabio, infinitamente más amoroso e infinitamente más bueno que tú para saber cómo debes vivir en la tierra. Y eso es una buena noticia que aplica para todos los seres humanos por igual, porque nuevamente todos estamos en el mismo barco y ocupamos el mismo mensaje de salvación de parte de Jesús. Y ahora tengo un mensaje para los cristianos, y es que por ese temor, muchos cristianos no comparten su fe. Temen que sean tachados de intolerantes y que solo dan discursos de odio. Y eso es lo peor, porque tenemos las buenas noticias que el mundo necesita escuchar y anunciarles al mundo es de hecho un mandamiento que nos dejó Jesús. Mi consejo principal no es que busques que nadie se ofenda. Eso no se puede hacer. Siempre alguien se va a ofender. Mi consejo principal es que si alguien se ofende, que sea por el Evangelio y no por tus acciones. La Biblia nos enseña que estas buenas noticias son locura para muchos y una piedra de tropiezo para otros. Algunos incluso se van a ofender a pesar de que les des el Evangelio de la forma más clara y amorosa posible. Sin embargo, parte de seguir verdaderamente a Jesús es asegurarte que si alguien se ofende, que sea por el rechazo de su Evangelio y no por tus acciones. Así que si estás representando bien el amor y la verdad de Jesús, predica valientemente ya que estás cumpliendo la voluntad de Dios. No temas una cultura que te dice que es un discurso de odio, cuando en realidad tienes el mensaje más amoroso del mundo y que muestra cuánto nos ama Dios y que es el mensaje que el mundo necesita escuchar. Recuerda que Jesús nos habla que al conocer la verdad,
es que seremos verdaderamente libres. Y finalmente, a todo aquel que ve este video, aprendamos a debatir por nuestras ideas y a respetar a la gente que no piensa igual a nosotros. A verdaderamente respetar y tolerar a la gente que no piensa igual que nosotros. Que lo que tengan peso sean tus ideas y no tu impulso a censurar a los que no piensan como tú. Y te recuerdo que si eres violento porque alguien no te acepta, ocupa ver bien dónde estás encontrando tu valor. La verdad es que siempre va a haber un ser humano que no te acepta completamente. Pero lo peor, diría yo, es que estás fundamentando tu bienestar y valor en otra persona. Y este es un poder que no deberías darle a otra persona, porque tu bienestar y valor están seguros únicamente cuando vienen de Dios. Acá te paso un dato curioso, y es que los que ven el video hasta el final, se suscriben y comentan, tienden a tener opiniones más inteligentes. Y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Bueno, sí lo digo yo.